Vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Vamos a ver lo que quedaba del práctico 3, que son funciones exponenciales y logarítmicas. Bueno, para que ustedes lo sigan, a lo que nosotros vamos a contarles, miran acá y este resumen de conceptos, como para que ustedes lo vayan siguiendo, que es de acá. ¿Sí? A partir de la página que vemos hoy, a partir de la página 15. ¿Se me escucha bien? ¿Escuchan, chicos? ¿Están viendo la pantalla? Sí, se escucha y se ve bien. Buenísimo. Sí, se escucha. Genial, muchas gracias ahí los dos hermanos. Los únicos dos estudiantes que tenemos hoy. Una cosa de Lo único que quedamos. Bueno, nosotros tenemos, estamos en la parte del práctico, esta del punto de función cuadrática, el punto 5 y 6 y 7, ya lo charlaron con los chicos el viernes, entonces vamos a empezar con esta parte que es propiedades de los logaritmos, funciones exponenciales y logarítmicas, que es todo esto. ¿Sí? Vamos a empezar con la función exponencial porque la logarítmica tiene que ver con exponencial. Entonces, por eso vamos a empezar primero con exponencial, que sería la del punto 10, 11. ¿Sí? Acá le hicimos un resumen. A ver, acá. Tenemos muchos. Ahí está. Este es el resumen que le hice. Sí. Bien, entonces, una función exponencial justamente se llama así porque tiene la x en el exponente. Nosotros siempre veníamos teniendo la x abajito, ¿sí? Como la función cuadrática era x al cuadrado más bx, estaba como en la base. En este caso está como exponente, por eso se llama función exponencial. Y siempre tiene esa forma que está ahí, ¿sí? Igual a un k por a la x, o a la x solamente. Quiero ver si puedo poner acá la. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, igual a 3 a la x. ¿Sí? Que la x esté como exponente nos da cuenta de que es una función exponente. Bien. Acá adelante puede o no puede haber un número. Si hay un número, por ejemplo, en este caso, si hubiera un 2, esta que está acá es la A, este número que está acá es la A, ¿sí? Que está como base de este exponente, y este número sería la K. ¿Sí? La K es el valor inicial. ¿Me decían algo o no? Sí. Bueno, entonces, el numerito ese que está adelante acá, que es el valor inicial, que justamente es la ordenada del origen, puede ser cualquier número real, positivo, negativo, con coma, todos los reales que ustedes conocen, puede ser este valor que está acá. En cambio, este valor que es la base, la A, se denomina base, ¿sí? La A se denomina base, no puede ser cualquiera. Solamente pueden pertenecer a los reales positivos. Y además, tiene que ser distinto de 1. Ahora vamos a ver bien por qué tiene que ser distinto de 1. ¿Sí? Bueno, vamos a bajar. Acá tenemos algunas cosas para analizar. A ver, este cuadrito lo vamos a correr de acá, porque no está la pantalla. ¿Qué cuadrito es o cuál cuadrito? ¿Viste los cuadritos de que estás compartiendo? Sí. Bueno, si el A es mayor a 1, la función es creciente, tiene esta forma. Por ejemplo, esta que está acá, igual 2 a la x. En la calculadora este piquito, en algunas calculadoras ponemos ese piquito, que es para decir que está elevado. ¿Sí? Bueno, el GeoGebra. En el GeoGebra también ponen ese piquito, y a veces cuando, depende qué explorador usen cuando hacen los parcialitos, también aparece así el piquito. Depende que si usan, por ejemplo, Chrome o Mozilla o no sé, el Explorer o lo que sea, depende cuál,
usan, les puede aparecer este tirito, que significa elevado. Bueno, en esta, ¿qué les parece? ¿Cuál es el K de esa que está ahí? ¿Cuánto vale K? Si dijimos que esto era la A y que el K era la inicial o la ordenada del origen. 1 tiene que ser. Muy bien, perfecto, es 1. Ven acá que está la ordenada del origen, acá. Por eso no lo escribo, porque sería de gusto escribir 1 por 2 a la X, ¿sí? No lo escribo, cuando no está es porque la ordenada del origen es 1, ¿sí? Bueno, voy a borrar esto y vamos a seguir con el trabajo. A ver, ahí está. Bueno, en este, la función es decreciente cuando el A está entre 0 y 1, ¿sí? La función que tiene esta forma es decreciente. Otra vez acá, el K es 1, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Por definición habíamos dicho que el A no puede ser negativo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el A, primero que la definición dice que no puede ser negativo? Si el A fuera negativo, por ejemplo, menos 2 a la X, no, acá hacemos una tablita de valores, nos darían solamente puntos y de esta forma todos alternados y no nos daría una función exponencial. Entonces no puede ser menor que 0. Después, tampoco puede ser 0 porque nos quedaría, a ver, nos quedaría lo inicial por 0 a la X y 0 elevado a cualquier cosa me da 0. 0 por 0 por 0 por 0 por 0 me da 0. Entonces me quedaría igual 0, me quedaría solamente una recta acá en el eje. ¿Tá? Entonces no puede ser 0 la, no podía ser negativo y tampoco podía ser 1, lo decía la definición. Acuérdense estas cosas porque son importantes. Acá, ahí lo voy. Acá nos dice que el A es distinto de 1, por definición. Porque, ¿qué pasa? Si fuera 1, parecido a lo anterior. Si fuera 1, ¿para qué vamos a borrar acá todos los dibujos? Si fuera 1, nos quedaría 1 a la X, por ejemplo. 1 por 1, 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 siempre nos da 1. Entonces nos daría que I es igual a una constante, nos quedaría también así de esta forma. Entonces tampoco la puede ser 1, ¿sí? Bueno, otra cosa que podemos encontrar es que si acá nosotros tenemos una función, que es la verde, esta, que es igual a 2 a la X, yo agarro esa A y la invierto, que ya hemos hecho cosas de invertir, ¿sí? Si yo tengo igual a 3 a la X, ¿qué significa invertir? Este 3 es como si abajo tuviera un 1, ¿sí? Esto es otro ejemplo. Invertir significaba dar vuelta, o como elevar a la menos 1, eso significaba hacer el inverso. Entonces, si yo escribo igual y doy vuelta a esto, 1/3, y todo eso, no solamente el 1, todo eso lo elevo a la X, ¿sí? Voy a conseguir funciones que entre ellas son simétricas respecto al eje Y, como estas que están acá. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, se entiende, se entiende. Sí, se entiende. Bueno, digan que están ustedes, porque si no pareciera que estoy hablando sola. Bueno, lo mismo sucede si yo acá al numerito que está delante, acuérdense que nosotros el A no podía ser negativo, pero el K sí podía ser negativo, pues podía ser cualquier valor real, ¿sí? El K podía pertenecer a todos los reales. El A no, el A solamente a los reales positivos, o sea que no podía ser 0, no podía ser negativo, y además tenía que ser distinto de 1. Entonces, este es nuestro K, ¿no es cierto? Este es nuestro A. Si yo hago el opuesto de K, lo que sucede es que consigo una función exponencial simétrica respecto de qué eje. Al de las X. Bien, perfecto, ¿sí? El eje X actúa como espejo, reflejando una sobre
sea, la que está arriba la refleja para abajo. Sería un efecto parecido a cuando ustedes vieron la función cuadrática. Recuerdan, por ejemplo, la función cuadrática y igual a 2 por x al cuadrado. Cuando la constante a es positiva, la parábola tenía las ramas hacia arriba. Y si yo, en cambio, graficaría igual a menos 2 por x al cuadrado, cuando la constante era negativa, la parábola tenía las ramas hacia abajo. ¿Se acuerdan? Y acá el signo menos viene a ser algo parecido, digamos, ¿no? Es como que la da vuelta a la gráfica de la función, la refleja con respecto al eje de x, al cambiar de signo, digamos, ¿no? La constante. Además, se pueden dar cuenta de esto, de que acá yo tengo el K3, ¿sí? Que es esta, y acá tengo que el K es menos 3, ¿sí? Entonces ahí yo lo que estoy viendo, si yo les presento, por ejemplo, la función de arriba, la función de abajo, y les pido cuál es lo que cambia, o cómo hago para cambiarla, o para hacerla simétrica, lo que tienen que mirar es que en esta, el K está en menos 3 y en esta en 3. Y va a cambiar también la ordenada del origen. ¿Están? No sé si pedí algo de eso, pero puede ser que en los ejercicios del parcial y todo el parcial tengan que mirar dos funciones y decir cuál es la ecuación de cada una, y ahí se van a ir dando cuenta. Bueno, otra cosa que tienen, acá dejé copiada esta porque vamos a hablar de desplazamiento. Acá les estoy mostrando los desplazamientos como de una forma... ¿Querías decir algo? Te iba a decir que le comentes lo de la asíntota. Ah, bien, En la función común. Vamos a la función común. Ahí está. En esta función, si nosotros, a ver, había uno que hacíamos tablita de valores, ahí les muestro uno que tenía tablita de valores acá. Si ustedes hacen una tablita de valores, justamente también es 2 a la x, que siempre se ponen los ejercicios porque es como la más fácil, se pone como ejemplo. Si ustedes miran la tablita de valores, yo voy a poder tomar valores de x positivos y negativos, ¿sí? Pero los valores de la imagen, o sea, los valores estos de y, siempre van a ser positivos, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá sobre el eje X hay una asíntota. Entonces, la función, esta curva, siempre acá en el eje X se va a acercar y cada vez va a estar más cerquita del eje, pero nunca lo va a tocar. ¿Se acuerdan de eso de asíntota? Que lo habíamos visto también en otras. Sí, me acuerdo. Sí. Perfecto. Buenísimo. Entonces, en la función original, esta que tenemos acá, la asíntota está en el eje X, o sea, en y igual 0. Igual que acá, ven que lo tienen ahí. En estas también. En cambio, en estas desplazadas, como se va a desplazar la función, también se va a desplazar su asíntota. Y ahora vamos a mirar qué es esto de los desplazamientos que pusimos acá. Si yo a la función original le sumo afuera de la función, no acá arriba en el exponente ni acá en la base, afuera, o sea, es un término aparte. Si yo separo en términos, es un término aparte. Si yo le sumo una constante, o sea, un valorcito, la función se va a desplazar hacia arriba. Si yo lo miro, si yo tuviera que hacerlo punto por punto, tendría que agarrar, por ejemplo, este punto del ordenado del origen y desplazarlo 5 unidades hacia arriba. Este punto de acá 5 unidades hacia arriba. El puntito de acá también, el puntito. Cada uno de sus puntos se desplaza 5 unidades hacia arriba. ¿Sí? Si tiene acá un positivo. Si tiene un negativo, se va a desplazar tantas unidades como esa constante diga, pero para abajo. Eso mismo también vale, en general vale para cualquier función. Si ustedes a una función cualquiera le suman, a toda la función le suman una constante, la gráfica de la función se va a desplazar hacia arriba tantas unidades como esa constante que le sumaron. Lo mismo pasaba en la cuadrática. ¿Se acuerdan que si yo tenía la función y igual a x al cuadrado, era la clásica parábola que tiene el vértice en el origen? Si a esa parábola le sumo 3,
es como que la gráfica de la parábola se desplaza 3 unidades hacia arriba. Y eso sucede con cualquier gráfica, digamos, en particular con la función exponencial también, ¿sí? Para que ustedes lo vean, que era lo que decía Fabio. Si tengo la cuadrática así, está acá su ecuación, que es la ecuación Igual la más al fácil. cuadrado, digamos. Y si yo esa ecuación, además, le sumo 3, por ejemplo, lo que hacen es aumentar o desplazarse 3 unidades hacia arriba. Si yo le restara 3, o vamos a restarle otro número, vamos a restarle 5, otro 5, ¿sí? La original, que es esta, no esta, la original, se desplaza 5 para abajo, ¿sí? Eso pasa con todas las funciones. ¿Se entendió eso? Recuerden que estamos siempre que le estemos sumando o restando a toda la función. O sea, a la f de x le sumo o le resto alguna constante y eso entonces produce un desplazamiento hacia arriba, si la constante es positiva, o hacia abajo si la constante es negativa. Ese es como ese cuadrito que van a encontrar ustedes en el apunte, primero que nada, donde están las diapositivas, ¿no es cierto?, de la clase. Después lo tienen eso subido en el aula virtual. Eso que dice ahí, que si y es igual a f de x más c, la gráfica de la función se desplaza c unidades hacia arriba. Si en cambio tengo f de x, o sea, y igual a f de x menos c, la gráfica se desplaza c unidades hacia abajo. Y ahora vamos a ver qué va a ocurrir cuando, en lugar de sumarle o restarle a la f, ahora le vamos a sumar o restar a la x. A la x. Entonces, en este caso, ven que acá a la x, al exponente, le sumo o le resto. Si yo le sumo, se va a desplazar hacia la izquierda, horizontalmente, ¿sí? La función estaba acá y la vamos a desplazar hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Horizontalmente. Ojo acá, porque si le sumo, se desplaza a la izquierda, y si le resto, se desplaza hacia la derecha. Sí, sí. Ahí voy entendiendo, entiendo. Bien. Sería como en el caso de que le sumo o le resto a la x, el desplazamiento va a ser horizontal. Y si le sumo o le resto a la función, a la f de x, el desplazamiento es vertical, o sea, hacia arriba o hacia abajo. Bien. Bueno, entonces, que se desplace, lo que nos va a pasar es que si antes, en esta, por ejemplo, si antes en la azul, que es igual 2 a la x, la asíntota estaba en igual 0, ahora, ¿dónde les parece a ustedes que está la asíntota en esta, en la roja? En 5. En 5, muy bien. Entonces, este valorcito de acá, particularmente en las exponenciales, nos va a decir dónde está la asíntota, ¿sí? Y eso es algo de lo que, acá va a estar el -3, algo de lo que vamos a ver acá en la forma general, como en el resumen de todo lo que le puede pasar a la función exponencial. El valor este es el valor inicial, la ordenada numérica. O sea, si ustedes tienen un problema, acá ponen el valor inicial de, no sé, hay una mosca en una, no sé, en una isla, depende qué problema sea, o una ameba en un tubo de ensayo, lo que sea, acá va a ir el valor inicial, la ordenada numérica. O sea, la cantidad, por ejemplo, la cantidad inicial de habitantes. Vamos que es una población, que la población se va duplicando o se va triplicando cada tanta cantidad de tiempo. Entonces, la población inicial es el valor del K. O hablando, por ejemplo, del precio de un auto, el precio de un auto se va disminuyendo. Entonces, el valor inicial es el valor K, el valor con el cual arrancamos con el precio del auto. Lo mismo con, por ejemplo, una tasa de interés en el banco. La plata que pusieron en el banco inicialmente sería lo que está indicado por esa constante K. Bien. Después acá, como un machetito, que si cae negativo la curva se refleja simétricamente respecto al eje X,
Después acá, el A nos dice si crece o decrece, se llama base el A, es distinto de 0, que pertenece a los reales, que es distinto de 1, que si está entre 0 y 1 es creciente, si está entre 0 y 1 es decreciente, y si es mayor a 1 es creciente. ¿Sí? Esto más o menos lo que ya habíamos dicho. Y acá le poníamos arriba, junto con la X, una constante, yo le puse H para que se acuerden del desplazamiento horizontal, una constante cualquiera. Si era positivo, nos desplazábamos horizontalmente H unidades a la izquierda, y si es negativo, H unidades hacia la derecha. Respecto del original, siempre acuérdense eso. Y si le sumo o le resto algo fuera de la ecuación, o sea, como un término aparte, si le sumo o le resto, voy a conseguir desplazamientos verticales, para arriba o para abajo, para arriba si es positivo, para abajo si es negativo, y que la asíntota es igual a ese valorcito. Como antes era igual 0, porque acá estaba sumado 0, porque no había nada, en la original, en la otra que ustedes me dijeron, por ejemplo, había un más 5, entonces la asíntota era igual 5. Bueno, creo que de ahí nada. Un ejercicio. Bien, vamos a ir al práctico. ¿Hasta acá nos siguen? ¿Entendieron? Creo que Sí, sí. sí, se entiende, se entiende. Bien. Bueno, que hay una forma particular de función exponencial, que es cuando tengo, acá como esta por ejemplo, que tengo e a la x o e a la menos x. El valor e, si ustedes lo miran acá en la calculadora, es este valorcito de acá, es una constante, ¿sí? Para yo saber ese valor, pongo alfa y fíjense en su cálculo cuál es. Acá la E está roja, entonces tengo que apretar alfa. Si yo quisiera el pi, que está en marroncito o amarillito, debería apretar el shift, ¿sí? Ustedes fíjense con los colores, guíense. Entonces, esa letra E es solamente una constante, y si nosotros en la cálcula ponemos, nos va a dar alguno de todos los infinitos decimales, porque en realidad es un número irracional. ¿Se acuerdan al principio que vimos con los números irracionales? Eran algunos de los números famosos como el pi, la constante E, algunas otras que tenían infinitos decimales distintos. Bueno, podemos decir aproximadamente es 2,71. Si ustedes hacen tablita de valores, traten de usar el número E y no lo corten a este, para que no les quede un desastre. No lo corten, no lo simplifiquen tanto. Creo que nada más. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a hacerles algunos de estos. Vos tenías uno acá para hacer. Le vamos a hacer alguno parecido a ese que sería el práctico, el ejercicio 10 del práctico. Sí. Acá tenés 2. Y, el tema es que no te puedo compartir las dos cosas a la vez. Te pongo, te hago así. Te pongo la mitad, así. Te pongo el práctico, como para que tengas las consignas, y de la otra mitad te pongo la pantalla. ¿Te alcanza con esa mitad o está chico? No, ahí tenemos, ahí está bien. Bueno, hacemos algunos, los que serían parecidos al ejercicio 10 del trabajo práctico, ¿sí? Apretá ahí para que se vea el video de allá. No, el video de allá. Ya lo tenés. Sí. No te veía. Entonces, este que es el número 2, ejercicio que está acá a la izquierda, el número 2, sería parecido al trabajo práctico 3, el ejercicio 10, ¿sí? Que le dice, obtener la fórmula de una función exponencial, de la forma ya les especifica acá, ¿no es cierto? F de x igual a k por a la x, ¿sí? La función sabemos que tiene esa... Me parece que van a tener que poner ahí a anotar. Esa fórmula, ¿sí?
Bien. ¿Vas a dibujar? Sí. Entonces, supongamos que sea f de x. La función tiene esa forma, ¿no es cierto? F de x igual a un k por a la x, me dice, ¿sí? K por a elevado a la x, ¿sí? Y me da algunas condiciones. En el ejercicio 10, apartado A, B, C, D, me da alguna información como para ustedes encontrar la fórmula de esta función. Parecido a lo que tenían cuando vieron funciones lineales o cuadráticas, que les daba, se acuerdan, algunos datos, ustedes tenían que ver cuál de las distintas ecuaciones convenía utilizar para encontrar los valores de las constantes. En el caso de la cuadrática necesitaba, por ejemplo, el valor de a, b y c, si era la forma polinómica, para encontrar la fórmula de la función, digamos, ¿no es cierto? En este caso, para la función exponencial, nosotros necesitamos encontrar el valor del k y el valor de a, de la base, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en el apartado A, que me dice... esperen que se me fue la... Ahí, borrar. Bien. Y ahora anotar de vuelta, ¿no? El inglés es buenísimo. Bueno, entonces en el apartado A nos dice, corta el eje de las ordenadas en 2. Que corta el eje de las ordenadas en 2 ya me está diciendo algo con respecto a la fórmula de la función. ¿Se acuerdan el valor? ¿K vale 2? Exacto. En el apartado A, entonces, es eso que me está diciendo, que corta el eje de la ordenada en 2, es equivalente a que me estuviese diciendo que K es igual a 2. Ya me está dando el valor del K. O también hubiese sido lo mismo decir que pasa por el punto de coordenadas 0, 2, por ejemplo. Si me hubiera dicho esto, pasa por el punto 0, 2, bueno, perdón, ahí la paréntesis, ahí. Si me hubiese dicho esto, sería lo mismo, ¿se dan cuenta? Pasa por el punto 0, 2, o que el k vale 2, o que la función corta el eje de las y en 2, son todas, dicho con distintas palabras, me estaría dando la misma información, en este caso el valor del k, ¿sí? Bien, si ya entonces conozco el valor de k, ya sé que mi función f de x va a tener la forma, en principio, 2 por a la x. O sea, el valor de k ya lo conocemos, me faltaría ahora encontrar el valor de a. ¿Qué otro dato me dice? Que pasa por el punto 2 y 2 novenos, ¿sí? Como si me dijera, pasa por el punto de coordenadas 2 y 2 novenos. A ver si puedo borrar ahí. 2 y 2 novenos. Bueno, eso que me dice pasa por el punto 2 y 2 novenos, si ustedes vieron algo del práctico, la parte de funciones lineales o cuadrática, lo trabajamos de esta manera. ¿Qué significa que pase por el punto 2 y 2 novenos? Que cuando la x tome el valor 2, la f de x, o sea, la y, debería valer 2 novenos. ¿Se entiende? O sea, me está dando un punto de la gráfica de la función, es decir, me está dando un par ordenado x, y. Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Y bueno, esto me dice que cuando a la x la voy a reemplazar por 2, la y tiene que valer 2 novenos. Entonces, la función va a valer 2 novenos. 2 novenos tendrá que ser igual a 2 por a elevado a la x, en este caso, elevado al cuadrado, ¿sí? Y bueno, con esta pequeña ecuación que me queda, de aquí podemos despejar. ¿Despejar quién? Despejar a. Necesito encontrar el valor de a, porque el valor del k ya lo conocemos. Despejo entonces, ¿qué sería si usted tiene que despejar a? ¿Qué es lo que pasaría para el otro lado?
El 2. El 2. Sería el 2. El 2 que está multiplicando con a al cuadrado, ¿cómo lo Pasa pasaría? dividiendo. Pasa Pasa dividiendo. dividiendo. Exacto, dividido, lo puedo poner así, dividido 2, y de este lado me quedaría a al cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué puedo hacer con el 2 y el 2 noveno y el 2 que tengo acá? En una división, ¿se acuerdan? Acá abajo como si tuviese un 1, ¿no es cierto? En la división, ¿se acuerdan que podía simplificar? Derecho. Se simplifica, claro, se Exacto. simplifica el 2 con El el 2 2. con el 2 lo podría simplificar, es como si me quedaría un 1 ahí, ¿sí? Y acá también, ¿no es cierto? Un 1. Bien, entonces el resultado de esta división, ¿qué me quedaría? Un noveno. Un noveno, Sí, exactamente. un noveno. Un noveno igual al cuadrado. Si un noveno es igual al a al cuadrado, ahora quiero despejar a, ¿qué pasaría? Y ahora pasamos el cuadrado, la potencia, la pasamos como raíz. Exacto. Raíz cuadrada de un noveno. Bueno, me quedó. A ver, me puedo borrar. Te borro la raíz. Esperen que borre porque me quedó un garabato ahí medio raro. Ay, perdón. Te borré todo. Sí, sí, borra mejor todo. Bueno, dije entonces un noveno, la raíz cuadrada, y eso sería el valor de a. ¿Que me daría cuánto? O sea, Un tercio. un tercio. Entonces, nuestra función finalmente, f de x, la función que andamos buscando, va a ser el k, que varía 2, por el un tercio, sería el valor de a, y elevado a la x. Esta sería la fórmula, digamos, de la función exponencial que cumpliría con esas dos condiciones que nos pedía el ejercicio, ¿sí? Y ojo con eso, esta es la respuesta, ¿sí? No que ustedes encuentren el K y el A, o sea, sí, lo van a tener que encontrar, pero no está completa la respuesta, porque acá dice obtener la fórmula. Entonces, ustedes la respuesta es esta, es escribir la función poniendo lo que les dio el K y lo que les dio el A, ¿sí? Entonces, esta es la respuesta al ejercicio. No me dejen solito el K y el A expresado o encontrados sin escribir esto, ¿sí? Porque ustedes lean o presten atención bien a lo que les pide el ejercicio. Acá les pide obtener la fórmula de una función exponencial, y es más, le dice de la forma, bla, 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 bla. ¿Sí? O sea, necesito escribir la fórmula de la función exponencial que cumpliría todas esas condiciones. Ya que estamos, si tuvieran que graficarla a esta función exponencial, ¿sería de forma creciente o decreciente? Si yo quisiera hacer el grafiquito, más o menos. ¿Qué me dice? Recuerden que eso lo sacaba del valor de A. ¿Se acuerdan que me decía, si el valor de A era mayor que 1, Claro. ¿cómo Claro. era? Y en este caso, ¿qué les parece a ustedes? ¿Sería creciente o decreciente? ¿Qué me dice? Cuando el A era mayor que 1, la gráfica, ¿cómo era? Era creciente si era mayor de 1 o no. Mayor que 1 era creciente, muy bien. Y cuando es menor que 1, en realidad si está entre 0 y 1, diríamos, la gráfica es decreciente. Decreciente, claro, exacto. Entonces, y el valor de A vale un tercio, sería 0,33333. Claro, O sea que sería decreciente entonces. sería, exacto, decreciente. O sea,
sabemos que va a tener una forma decreciente, sabemos además que corta al eje de las Y, ¿en dónde? ¿En qué punto? En 2. En 2. Entonces, si marcaríamos acá, perdón, ¿cómo era? Porque te estoy tratando de alumbrar. Ahí está. Ahí. Si vuelvo a dibujar acá. Entonces, quería decirles que va a cortar al eje de las Y, supongamos que acá está el 2, ¿está bien? Corta el eje de las Y en 2. ¿Qué otra información teníamos? Bueno, que pasaba por el punto también 2 novenos. Bueno, supongamos acá estará el 1, por acá estará el 2, y 2 novenos, no sé cuánto es la cuenta, pero será 0, y algo, por acá, supongamos, por ahí, ¿sí? Entonces, y además sabemos que tiene forma decreciente, o sea, la gráfica debería quedar algo así, bueno. Debería pasar acá, perdón, no me quedó muy... A ver si la puedo volver a hacer. Sí, para atrás de este creo que... Se entiende igual lo que quiso poner. Debería cortar en el 2 y debería pasar por el punto 2 noveno, ¿sí? A ver si la puedo hacer de vuelta. Es difícil darle ahí justito. Bien, o sea, la forma que tendría sería algo así. Y la asíntota sería el eje X, que sería como decir Y igual a 0, porque acá recuerden que si no tiene nada es como si estuviera sumando un 0 en la fórmula de la función, ¿no es cierto? Sería como si tuviera un más 0. Entonces se acerca a la asíntota, que sería el eje X, o dicho de otra manera, la recta Y igual a 0, ¿sí? Bien. Vamos a hacer el apartado B. ¿Cómo sería el que dice pasa por los puntos 1,6 y 3,24? Para que te borro acá. Profe, disculpen, me tengo que ir a trabajar, los dejo con mi hermana, que mi hermana después me explica. Hasta acá vengo entendiendo bárbaro, discúlpenme. Bueno, no hay problema, después quedará grabado, así que después pueden mirar la otra parte. Bárbaro, muchísimas gracias, saludos. Nos vemos, suerte. Gracias a vos por esto. Bueno, el punto B me dice, la ecuación o la forma que tiene nuestra función, ya sabemos que tiene que ser de la forma f de x igual a un k por a elevado a la x, ¿está bien? Como el ejercicio me dice que pasa por los puntos, vamos a escribir, pasa por... Perdón, estaba viendo que tenemos dos participantes nuevas. Bueno, bienvenidos a los dos nuevos participantes entonces. Pasa por los puntos 1, 6, Natalia y Jessica, hola. Perdón, puse Te borro cuál. el 3. 1, 6 decía. Está copiando la misma información. ¿Qué significa? Bueno, lo mismo que dijimos hoy cuando pasaba por el punto 2 y 2 novenos. ¿Qué significa? Que cuando la X toma el valor, en este caso 1, nuestra función, o lo mismo sería decir la Y, ¿sí? Recuerden que f de x o y sería lo mismo, ¿sí? Cuando la x vale 1, la y tiene que valer 6. Entonces reemplazo el valor de la x y el valor de la y en nuestra fórmula, en la función, ¿y qué nos queda? 6 tiene que ser igual a un cierto k por un cierto valor de a, elevado a la ¿cuánto pondría? Elevado, este a elevado a la ¿qué? ¿Qué voy a poner? ¿Cuánto vale la x? A la 1. A la 1, muy bien. No, Por no me a abrí el elevado audio, perdón. a la 1, perfecto. Bueno, y también me decía que pasa por el punto de coordenadas, el otro punto era 3,24. ¿Qué significa eso? De nuevo la misma historia, que cuando la X
tome el valor 3, la i va a valer 24. Entonces, ¿qué voy a escribir? 24, el valor de la i, tiene que ser igual a el valor de k, que no lo conocemos, por nuestro a, que va a estar elevado a la 3 en este caso. Esto, en este caso, en este ejercicio, recuerden que en el apartado anterior el valor del k ya nos lo daba directamente el ejercicio, entonces como que nos ahorramos un paso, digamos, ¿sí? Ya conociendo el valor de k, era como más sencillo, podríamos decir. Acá en este ejercicio B, el apartado B, nosotros en realidad no conocemos ni siquiera el valor de a, ni tampoco el valor del k. No conocemos ninguno de los dos parámetros de la función. Entonces, pero sí tenemos en este caso los dos datos que nos dieron, que pasa por este punto y también pasa por este otro punto. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos acá? Esto se llama un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Las dos ecuaciones son estas que las encierro con una llave, porque ¿qué me indica esa llave? Me indica que estas dos condiciones, por así decirlo, se tienen que cumplir simultáneamente. Es decir, que se tiene que cumplir que el 6 sea igual al k por a elevado a la 1, y también se tiene que cumplir que el 24 sea igual a un k por a elevado a la 3. ¿Sí? Por eso decimos que es un sistema. Se tienen que cumplir las dos ecuaciones simultáneamente. ¿Sí? Para resolver un sistema de ecuaciones, si recuerdan algo del secundario, veíamos algunos métodos, por ejemplo, los más conocidos era el método de sustitución o el método de igualación, ¿sí? Lo vamos a resolver por sustitución, en este caso. ¿En qué consistía el método de sustitución? De una cualquiera de estas ecuaciones podemos despejar, de acá, por ejemplo, de la primera ecuación, despejo una de las incógnitas. Puedo despejar k o puedo despejar a. ¿Sí? Si despejo el k, por ahí es más sencillo, me va a quedar k es igual, y del otro lado, ¿qué pondrían? O sea, este a a la 1 para empezar sería a elevado a la 1, es lo mismo que a. O sea que este 1, si no lo ponen, sería lo mismo, ¿sí? Y ese a la 1, ¿qué está haciendo con respecto al k? ¿Qué operación tiene? Está multiplicando. Multiplicando, entonces, ¿cómo lo voy a pasar al otro lado? ¿Cómo pasaría? Si está multiplicando y lo voy a pasar al otro lado, Dividiendo. pasa dividiendo. Entonces, del otro lado, tengo el 6, ¿cómo me va a quedar? 6, y el a que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. O sea, me queda 6 dividido a. ¿Hasta ahí van siguiendo? Entonces, el método de sustitución, vuelvo a repetir lo que hicimos hasta ahí. Primero planteé las dos, que se llaman las dos ecuaciones, se llaman, ¿sí? Con los datos que teníamos, reemplazando el x y el y en la fórmula. Con eso armé las dos ecuaciones, y esas dos ecuaciones las encierro con una llavecita para indicar que es un sistema. Ahora, para resolverlo, ¿qué hicimos? De una de esas ecuaciones, despejo, en este caso despejo el valor de k, y ese k lo voy a reemplazar en la otra, ¿sí? Entonces, en esta otra ecuación, en donde tenga k, voy a reemplazarlo por 6 dividido a, 6 sobre a. Entonces, en esta ecuación de abajo, me va a quedar, ¿cómo me va a quedar? De la siguiente manera. 24 va a ser igual, y en lugar de poner k por a elevado al cubo, voy a poner el valor del k que despejamos de la ecuación de arriba, es decir, 6 sobre a. 6 sobre a. ¿Lo ven? En lugar de poner el k lo estoy reemplazando por 6 sobre a. ¿Qué me falta? Por lo que tenía, a elevado al cubo. A elevado al cubo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. ¿Se Bien. entiende? ¿Qué puedo hacer con el a al cubo y el a? Simplificar.
simplificar. Una A. Entonces, este me va a quedar al cuadrado en realidad, ¿sí? Muy bien. Traduzco en limpio lo que me estaría quedando. 24 va a ser igual a 6 por A al cuadrado. Si yo lo que quiero es despejar y averiguar el A, ¿qué tendría que pasar al otro lado ahora? El 6 dividiendo. El 6 dividiendo, o sea, 24 dividido 6 va a ser igual al A al cuadrado. Bien, 24 dividido 6, ¿qué me queda? 4. 4. Igual al A elevado al cuadrado. Bueno, al cuadrado, ¿se entiende? Y de ahí, Ujú. entonces de allí, puedo, el cuadrado, ¿cómo lo pasaría? Como una raíz cuadrada. A raíz cuadrada, entonces A va a ser igual raíz cuadrada de 4. Finalmente, A va a Igual ser a 2. igual a 2. Y ahí encontré el valor de A. Ahí, perdón, ahí en realidad el valor sería más menos 2. El menos 2 no lo usamos porque habíamos dicho que el A tenía que ser positivo, entonces tomamos el A igual a 2, ¿sí? Ojo, porque en estos ejercicios tomamos los positivos porque es lo que tenemos que hacer por definición, pero en otros quizás les tomemos como el A, que el resultado de la raíz no es en las exponenciales. En otros resultados la raíz es positiva y negativa, ¿sí? Recuerden lo que le decía Débora, cuando ustedes tienen un cuadrado y lo pasan al otro lado, siempre lo pasamos como más menos la raíz. ¿De acuerdo? Sí, sí. En cualquier Sí, otro sí. problema, en cualquier otra ecuación o en otra situación, la sería más menos 2, podría ser, en este caso, ¿sí? En este caso, el negativo no lo tomamos porque recuerdan cuando hablamos definimos, digamos, la función exponencial, habíamos dicho que el valor de A tiene que ser una constante positiva, no puede ser negativo. Entonces, en lugar de poner más menos 2, en este caso dejamos el 2 solito, ¿sí? Pero en cualquier otro contexto o en otro problema, siempre que pasen una raíz cuadrada, siempre que pasen un cuadrado al otro lado, como una raíz cuadrada, pasa como más menos la raíz, acuérdense siempre. Bueno, ahí tengo el valor del A. Para completar nuestra función exponencial, me falta todavía encontrar el valor del K. Como nuestro K, si miran acá arriba lo que está pintado de azul, K era igual a 6 sobre A, donde lo habíamos despejado, ¿no es cierto?, en el principio. Entonces, si K es igual a 6 sobre A, puedo deducir entonces que el valor del K va a ser 6 dividido A, en este caso vale 2, el A dijimos, y entonces me queda que el K en este caso va a valer 3. ¿Se entiende? Ahí tengo el valor de K y el valor de A, y con todo eso puedo decir, bueno, nuestra f de x, nuestra función completa va a ser K, que vale 3, por A a la x, dijimos 2 elevado a la x. Esa sería nuestra, o la solución de este problemita, digamos, ¿sí? La fórmula de la función exponencial que pasa por los puntos que les había dicho ahí, 1, 6, 3, 24, tiene la forma 3 por 2 elevado a la x. Esta gráfica va a ser, si la tuviera que graficar, una función creciente o decreciente. ¿Qué me dicen? Va a ser creciente. Creciente porque el A vale 2. Al ser mayor que 1, es una función creciente. Y como el K vale 3, quiere decir que va a cortar al eje de la Y en 3. Pongamos En 3. 1, 2, pongamos que por acá está el 3, y va a tener una forma así, más o menos. Recordando que también debería pasar por estos pares ordenados que le dice ahí. En 1 debería valer 6, si yo lo dibujaría por acá al 6. Dice el dibujo.
Por acá estaría el 1. Y por allá arriba no lo alcanzo a dibujar, pero debería también pasar por el punto de coordenadas 3, 24, que me daría mucho más por acá arriba, ¿sí? Por acá, ¿sí? Supóngase que acá estaría la altura del 3, y allá arriba debería cortar al eje Y más o menos la altura de... No cortar, sino, bueno, el par ordenado 3, 24, que estaría por acá. 24. ¿Se entiende más o menos la gráfica, sí? ¿De acuerdo? Sí, Bueno, sí, se entiende. de esa manera son similares los que tienen que hacer ahí el ejercicio del práctico 10, apartados A, B, C, D. Tienen más o menos esta temática, ¿sí? Bien. No sé si le hacemos el 1 o seguimos con... Del práctico son emails. Del práctico, así como este, me parece que tenían un demostrar. Sí, el 11. Bueno, y dejamos función logarítmica para el jueves. Sí, la dejamos jueves. Sí, bien. Hacemos uno que sería similar al 11, el trabajo práctico, ¿sí? Por ahora, el ejercicio 8 y 9 no lo van a poder hacer del trabajo práctico, ¿sí? Arrancarían con el 10, que son los que estuvimos haciendo recién, y ahora vamos a ver uno parecido al 11, ¿sí? Similar a ejercicio 11, lo voy a poner acá. Bueno, similar, dice ahí, a ejercicio 11 del trabajo práctico 3, ¿sí? Bueno, para este lo... Lo tengo acá, si no, ¿eh? Un segundito. Bueno. Ahí les dice que si nuestra función es f de x igual... No, yo lo veo, supongo que lo están viendo ustedes también. Ahí, donde dice ejercicio, el 1 sería, ¿sí? F de x es la función 5 a la x, me dice. F de x es igual a 5 elevado a la x. Y me dice, demuestre que lo que yo tengo que probar es que mi función f en x más h menos la f de x, y todo eso dividido h, y perdón, eso no va, todo eso dividido h, Para eso te lo borro. ahí Ya lo habías borrado. eso va a ser igual a, tenemos que llegar a esa expresión que tienen ustedes ahí al costado, es decir, 5 a la h por, perdón, 5 a la x, que multiplica entre paréntesis 5 a la h menos 1, todo sobre h, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar escribiendo qué significa hacer f evaluado en x más h, que tienen ahí entre paréntesis. F en x más h. En nuestra función f, en donde tenga x, tengo que poner x más h. Entonces, ¿cuál es mi función f? 5 elevado a la x. Entonces, ¿qué hago para calcular f en x más h? ¿Cómo me va a quedar? 5 elevado a la x más h. Muy bien. 5 elevado a la x más h. Perfecto. Menos la f de x sería menos la f de x, que es 5 a la x. Todo esto sobre el h. Bueno, y ahora vamos a ver cómo trabajamos con esto. Acá van a tener que repasar un poquito las propiedades de la potenciación. Una de esas propiedades es que cuando yo tenía, a ver, supongamos así, lo voy a hacer al revés, 5 a la x por 5, supongamos que tuviese así, 5 a la x por 5 a la 3.
Esto, ¿se acuerdan? Se llama productos de potencias de igual base. Lo vimos también con los números reales, así que se deben acordar. Cuando yo tengo producto de potencia de igual base, ¿qué se hace con los exponentes? Se suman. Se suman. Esto me quedaría entonces como un 5 elevado a la x más Más 3. 3. ¿Se entiende? Bueno, Sí. acá lo que voy a hacer es al revés de lo que escribí acá. Es decir, yo tengo acá un 5 elevado a la x más h. Y a eso yo lo quiero separar. Lo quiero escribir como estaba antes, supongo, antes de hacer el producto de potencia igual base. Entonces, ¿cómo lo puedo escribir a eso? Como un 5 elevado a la ¿qué? 5 a la x ¿Sí? por 5 a Muy bien. la h. A la h. Perfecto. Menos, ahora sigo escribiendo lo otro que tenía. Menos 5 a la x. Y abajo todo esto dividido h. ¿Está bien? Bien, Sí. igual. Ahora veo que en esa expresión que tengo acá, en los dos términos hay algo que se repite. ¿Qué sería lo que se repite? El 5 elevado a la x. Entonces, ese 5 elevado a la x lo voy a escribir como un factor común. ¿Se acuerdan del factor común? Multiplicando y entre paréntesis, ¿qué pondría? ¿Qué me queda luego del factor común? 5 elevado a la h menos 1. Muy bien, perfectamente. Menos 1. Y todo esto sobre h. Bueno, y eso era la expresión que tienen acá a la izquierda, es decir, a lo que queríamos llegar, ¿no es cierto? A esta expresión. 5 elevado a la x que multiplica, si quieren escribirlo a esto para que quede igual a lo que les pedía el ejercicio, este 5 a la x que está multiplicando acá a este paréntesis, ahora estoy mirando acá a la derecha, ¿no? Este que está multiplicando, lo podría escribir así, como un 5 a la x que multiplica, y en un paréntesis grande podría poner, como dice el ejercicio ahí, el 5 a la h menos 1, todo esto dividido el h. ¿Se entiende? Porque como esto está multiplicando, el 5 a la x multiplica a lo de arriba, es decir, al 5 a la h menos 1, y este h que está abajo es como si acá tuviera un 1 en el denominador, ¿se entiende? O sea, esto por esto y esto por esto. Y numerador con numerador y denominador con denominador. Sí, Y sí. eso era la expresión a la que queríamos llegar, ¿se entiende? Para este ejercicio, que es similar al del ejercicio 11 del práctico, ustedes van a tener que repasar un poquito esas propiedades. Producto de potencia de igual base, que se suman los exponentes. Cuando tengo un cociente de potencia de igual base, se restan los exponentes. Cuando tengo, por ejemplo, potencia de otra potencia, se multiplican los exponentes. En fin, todas esas propiedades, que son las mismas propiedades que vieron con los números reales, las van a necesitar, en este caso, para el ejercicio 11. ¿Sí? En el 11 dice x menos b y b menos x. La b funcionaría igual que la h, porque siempre venimos con la h. Claro. Pero bueno, la b sería como la h. Y después, Perfecto. esto por ejemplo, el 12, el 12A, el 12E, el 12B, lo pueden ir haciendo, el 12B. Todos los que no digan log, los van a poder hacer. Del ejercicio 12, o sea, menos el F, menos el C y el H, los otros son funciones exponenciales que ya las podrían representar teniendo en cuenta lo que vimos hoy. Si es creciente, si es decreciente, cuánto vale la constante K. Bueno, con eso ya termina Perfecto. todo. Sí, ya está, las ordenadas. Sí, lo que sería función exponencial, entonces, quedaría, nos va a quedar para el jueves, que vamos a ver la función logarítmica. La función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Así que, nada, es... Si ustedes quisieran igual hacer esto con tablita de valores, y no,
las funciones del 12, los gráficos, Sí. pueden hacer con tablita de valores y después charlamos de esto de las asíntotas, de los ejes, y eso después lo charlamos. Es más, si lo hacen con tablita de valores ya van a ver que hay cosas que en el logaritmo no le puedo poner, que ya igual lo estuvimos charlando en los prácticos anteriores cuando nosotros le decíamos que definan el dominio y le decíamos, el logaritmo no puede tener adentro en el argumento un número negativo, ¿se acuerdan? Lo estuvimos charlando. Cuando vimos el dominio de una función. Sí. Así que ya más o menos alguna aproximación con logaritmo acá, por ejemplo, lo habíamos visto más o menos. Sí, el único, si ustedes quieren hacer una tablita para calcular logaritmo, ¿puedo borrar acá? Sí. Les voy a dar una pequeña pista porque hay algo que tienen que saber. Si van a hacer una tablita de valores para hacer las gráficas, me refiero, ¿sí? Cuando ustedes tienen que, en el práctico les pide, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de x en el apartado f, sería el 12f, ¿sí? El 12f. Si tienen les muestro en la calcu cuál sería la teclita. Sería esta. Si ustedes ponen esta tecla, la común que dice log, es un logaritmo en base 10. Así que esa tecla no nos está sirviendo, porque fíjense que ahí, donde está la palabra log, abajo tiene un 2, tiene una base. Entonces la que nos sirve es esta, que le podemos rellenar ahí la base, ¿sí? Y ahí el numerito que queramos. ¿Tá? Usen esta tecla si lo hacen en la calculadora, que lo van a ir sacando los valores. Eso le vas a decir. Sí, a todos. no sé si todas las calculadoras tienen esa teclita. Si no llegan a tener esa teclita que tienen para ponerle la base, acá en este caso, como le decía Débora, la base de este logaritmo es 2, ¿sí? El otro log que no tiene nada en la calculadora es el logaritmo de base 10, ¿sí? Cuando no tiene puesto nada acá, se supone que es el log común, que es el logaritmo de base 10, ¿sí? Quiero borrar el 1, a ver si puedo. Bueno. Entonces, este log que dice así, que no tiene nada acá en la base, es como si fuera el logaritmo de base 10, que es el que tienen en la mayoría de las calculadoras, ¿sí? Si usted tiene una calculadora viejita, probablemente no van a encontrar esa tecla que les permite escribir la base y el valor de la X en la calculadora, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen? Si ustedes tienen que calcular el logaritmo en base 2 de un número cualquiera, ¿sí? Si supónganse que tienen que calcular el logaritmo en base 2 de 5, ¿sí? ¿Cómo hacen? Si la única teclita que tienen en la calculadora es la que dice log de X solamente, ¿sí? Supónganse que la única teclita que tiene la calculadora es la de log, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago? Bueno, teniendo esa teclita puedo calcular el logaritmo en cualquier otra base, escribiendo el log en base 10 que tiene la calculadora, del número, en este caso de 5, sobre el log de la base, en este caso la base es 2, ¿sí? Y de esa manera pueden hacer ustedes una tablita de valores, XY, digamos, darle valores a la X para encontrar el valor de la Y, en este caso les pedí el logaritmo en base 2 del X, o sea, estaremos diciendo que si la X vale 2, el logaritmo en base 2 de X, lo podrían calcular, en 5, bueno, supongamos que vamos a calcular para 5 el ejemplito que les hice acá, ¿sí? Abren la calculadora completo, te ves a la izquierda, ahí. Ah. Así lo hace la calculadora con esa tecla y así lo harían ustedes con lo que les indicó Fabio, bien queda el mismo número. Les debería dar 2,32, ¿sí? Si quiero calcular otro ejemplo, el logaritmo en base 2 de 0,5, por ejemplo, usando la tecla de log solamente, ¿qué sería? El log de 0,5 dividido el logaritmo de la base, que sería en este caso 2, de nuevo, log de 2. Esa cuentita me va a dar
Menos 1. Sí. Esa cuentita me daría menos 1. ¿Sí? Esta de acá arriba es la que ya hicimos, que me daría aproximadamente 2,32. Puse cualquiera. Cuando borras, ¿no? Al revés, puse 23 y es 32. Uy, se me borró Ahí la está, coma. 2,32. Y entonces dijimos que para cuando acá en la tablita de valores le den a la X el valor 0,5, bueno, el valor de Y es menos 1, está puesto ahí con azul que lo puso Débora. Cualquiera de los dos, está bien. Bueno, de esa manera tendría, si quieren, avanzar un poco con el práctico para graficar las funciones que dicen con log, digamos, ¿está bien? De todas maneras, eso lo vamos a ir viendo en más detalle el jueves, ¿sí? Por hoy, entonces, lo dejamos acá y, bueno, nos encontramos de vuelta el jueves. Bueno, listo, perfecto. Bueno, chaucito, que anden bien. Chao, chao. Chao.